Jack gruñó mientras los combatientes del triunvirato pululaban por su flota. Los estaban triturando, pero sus propios barcos estaban pagando un precio terrible por cada nave destruida. Retribution y Reciprocity estaban a la deriva, sus sistemas principales estaban desconectados y una docena más estaban en condiciones poco mejores. Sus armas no estaban diseñadas para barcos tan pequeños y veloces y, a menos que actuara pronto, lo obligarían a retirarse, dejando atrás a los lisiados. Jack presionó un botón en su consola. Todos los barcos forman una burbuja protectora alrededor de nuestra nave más dañada, no dejéis que los combatientes enemigos encuentren la manera de entrar. No era una formación que hubieran practicado, pero por ahora era lo mejor que podía hacer. Una vez que su flota formara un muro impenetrable, que vengan. Los aplastaría bajo su talón como si fueran insectos. El almirante Fujimoto observó cómo la flota enemiga volvía a caer en una formación defensiva y deseó por su vida tener al menos un puñado de buques de guerra reales. Una docena de carros de batalla y ella se abriría camino a través de su perímetro, y no habría nada que pudieran hacer para detenerla. Pero desearlo no haría que así fuera. Tenía lo que tenía y eso tendría que ser suficiente. Al menos el enemigo le había cedido la iniciativa, y si podía mantenerlos encerrados y fuera de la lucha, sus fuerzas en tierra podrían tener una oportunidad. Tocando un icono en su pantalla, llamó por radio a los combatientes. Belerofonte Real a Raptor Lead, retira a tus casas. Solo acoso e interdicción. Manténlos encerrados, pero no te enfrentes a menos que intenten escapar. Fue un punto muerto, al menos por el momento, pero si el enemigo se daba cuenta de lo vulnerables que eran sus portaaviones y se arriesgaba a un contraataque, sus casas no podrían repostar ni rearmarse. El desastre se cernía sobre el filo de una navaja, y no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Nasat casi se quedó helado del shock cuando la fila frente a él cayó como briznas de hierba cortada. Su sangre salpicó su uniforme cuando tropezó con sus cuerpos, empujado desde atrás mientras el saurotauro detrás de él saltaba casi presa del pánico. «Sigue moviéndote», gritó el sargento Lin, disparando mientras cargaba hacia adelante. «Si te quedas aquí estarás muerto». Los morteros entrantes explotaron a su alrededor mientras corría para salvar su vida, lanzándose hacia un cráter de impacto justo cuando una bala detonaba detrás de él. La explosión lo derribó, arrojándolo contra el suelo suelto y dejándolo sin aliento. Había perdido el control de su arma y, en un momento de pánico, gateó para encontrarla, mientras otro soldado aterrizaba en el agujero a su lado. Le tomó un momento darse cuenta de que era un humano el que se había sumergido en el cráter de su proyectil, y un breve vistazo a la pantalla HUD de su casco le informó que era el sargento Badass. «Gracias al creador», susurró, mientras extendía la mano y la agarraba por el hombro. «¿Qué hacemos ahora, sargento?», gritó, desesperado porque alguien, cualquiera, se hiciera cargo y le mostrara el camino. La sargento Badass rodó sobre su espalda, con sus ojos en blanco mirando al cielo, con un gran agujero irregular en medio de su pecho. Nasat retrocedió horrorizada y miró fijamente su cadáver. Había creído que los humanos eran invulnerables, y si podían morir como su propia gente, entonces toda esta guerra no era más que una locura. Le llevó varios momentos controlar su miedo. Los humanos eran tan mortales como él, lo sabía, solo que parecían mucho más grandes que la vida durante el entrenamiento, imparables, imperturbables, con el coraje de un depredador. En alguna parte oculta de su cerebro había asumido que los guiarían sin daño, y ahora. «No pueden salvarte», susurró su mente, «debes salvarte a ti mismo». Tragó y volvió a meterse en el cráter mientras otra explosión sacudía el suelo. No podía sentarse y encogerse en su agujero, si no hacía nada, él mismo estaba casi muerto. El sargento Badass todavía empuñaba su rifle y, con una disculpa en voz baja, se lo quitó de los dedos muertos y se lo llevó al hombro. Se sentía mal en sus manos, ya que lo diseñaron para la estructura de un humano, pero su mecánica era la misma que la suya. Serviría por ahora, hasta que pudiera encontrar un reemplazo, del cual estaba seguro habría muchos por ahí, algunos que sus dueños anteriores ya no necesitaban. El mundo pareció dividirse cuando nuevas explosiones sacudieron el aire a su alrededor. La segunda oleada de lanzaderas estaba llegando y se dio cuenta alarmado de que estaban siendo disparados desde el cielo con una precisión mortal. Estaban siendo destrozados uno tras otro, lloviendo escombros en llamas por toda su posición.
Arriesgándose a mirar, vio un arma servida por la tripulación a solo unos cientos de metros de distancia y, mientras observaba, cargaron otro cargador en el lanzador. Sin esos refuerzos, la compañía Bravo sería masacrada. Sus manos parecieron moverse por voluntad propia, mientras cargaba una granada en el tubo y lo cerraba con un sonido hueco. Miró por la mira, midió la distancia y disparó, volviendo a caer en su cráter para recargar. Nasat tembló de miedo cuando se atrevió a mirar por segunda vez y vio con horror que había fallado. Su disparo se había quedado corto por varios metros y no había dañado en absoluto el arma ni a su tripulación. Sin embargo, había llamado su atención. Nasat gritó y se agachó para cubrirse mientras una lluvia de disparos salpicaba su posición, agarrando su rifle. El enemigo sabía dónde estaba y lo quería muerto. No cualquiera, él. No podía arriesgarse a otro intento, simplemente no podía. Pero si no lo hacía, destruirían esos transbordadores. Y luego lo matarían. Muere ahora, o muere más tarde. ¿Es esto lo que es la guerra?, su mente gimió. Almirante, gritó el oficial que monitoreaba los sensores, nos acercamos. Nuevas naves ingresando al sistema. La cabeza de Helen giró bruscamente. ¿Refuerzos enemigos?, preguntó enfermizamente. Hubo una pausa, y luego una sonrisa apareció en el rostro del oficial. Negativo, es el contingente Ronin. Gracias a Dios, susurró su mente. Los informes desde la superficie no eran buenos. El pequeño perímetro que habían asegurado estaba en peligro de derrumbarse y todavía no habían destruido las capacidades antiaéreas del enemigo. ¿Cuál es su ETA?, exigió. 20 minutos, almirante, confirmó el oficial de comunicaciones. Dígales que se apresuren, ordenó. 20 minutos. Un simple abrir y cerrar de ojos. Y tal vez, demasiado tarde para salvarlos. Otro transbordador explotó en una bola de fuego sobre su cabeza, mientras Nasat cerraba los ojos. Tenía que hacer algo, dejar morir a esos humanos y saurotauros sin intentar salvarlos equivalía a matarlos él mismo. Hay cosas peores que morir, comprendió. Nasat respiró hondo y volvió a comprobar su arma. Creador, ayúdame ahora, oró, mientras saltaba del cráter de su proyectil y cargaba hacia la posición del arma, disparando su granada antes de cambiar al rifle, rociando al enemigo sorprendido con una lluvia de fuego. Uno de ellos respondió al fuego y Nasat sintió que algo tiraba de su brazo mientras cambiaba los cargadores y disparaba de nuevo. El último enemigo superviviente cayó mientras galopaba a través del objetivo, agitando su arma hacia adelante y hacia atrás en busca de objetivos, antes de darse cuenta de que todos estaban muertos o agonizantes. Nasat exhaló un suspiro de alivio mientras se hundía en el suelo, quitándose el casco para limpiarse la suciedad y el humo de la cara, mientras sus ojos se agrandaban. Había oído mencionar la frase momento de claridad durante el entrenamiento, pero nunca la había entendido, no hasta ese momento. Él estaba solo. Sin apoyo. Tras las líneas enemigas. Esto es muy malo, balbuceó su mente mientras se conectaba a la red de comunicaciones por primera vez desde que aterrizaron. Bravo 6 Actual, aquí Bravo 2-3, casi gritó por el micrófono, he asegurado la posición del arma antiaérea enemiga, solicitando instrucciones, cambio. Salió apresuradamente. Enviando coordenadas ahora. Hubo una pausa de un momento y luego. Bravo 2-3, ¿dónde está Bravo 2-6? Lin exigió. 2-6 había sido el indicativo del sargento Badas. Muerto, susurró Nasat, Bravo 2-6 está muerto. Copia, 2-3, respondió Lin después de un momento. Mantén tu posición, vamos hacia ti, cambio. Copia, 6 Actual, reconoció Nasat, mientras escaneaba el perímetro en busca de movimiento. Al principio no vio nada, pero entonces un pequeño contingente de saurotauro surgió del suelo, cargando hacia adelante, con un humano a la cabeza. Susurró una oración silenciosa mientras les hacía señas para que avanzaran, y se quedó paralizado por el shock al ver un movimiento proveniente de la dirección opuesta. Una unidad enemiga debió haberse dado cuenta de lo que había sucedido y venía a enfrentarse a ellos, y sin pensar abrió fuego, enviándolos a esconderse. Lin y los demás llegaron momentos después, abrazados al suelo, mientras el enemigo se abría con todo lo que tenía. «Sitrep», gritó Lin, mientras él y los demás respondían al fuego. «El sargento Badas está muerto».
Nasat gritó en respuesta. Vi al enemigo derribar nuestras lanzaderas y tomé la posición para detenerlos. El sargento Lin lo miró fijamente por un momento. ¿Por ti mismo?, preguntó con asombro. Nasat se sintió avergonzado por la pregunta. Tenía que hacerlo, sargento, explicó, no había nadie más. Una expresión extraña apareció en el rostro del humano. Disfruta tu momento de gloria, gritó, mientras cambiaba de revista. A menos que lleguen refuerzos pronto, nadie lo sabrá jamás. Una tanda de morteros interrumpió su respuesta, mientras Nasat se concentraba simplemente en mantenerse con vida. Intentó quitar unos cuantos centímetros de tierra entre asaltos, mientras el enemigo cargaba contra su posición. Los derrotaron la primera vez, pero se reagruparon y lo intentaron de nuevo. Esta vez se acercaron, ya que varios de sus compañeros aurotauros murieron defendiendo el terreno árido que estaban usando como refugio. Podía oír las lanzaderas acercándose, pero no se atrevió a dedicarles una mirada. Toda su vida se había convertido en solo un puñado de acciones, repetidas una y otra vez: disparar, cambiar de cargador, raspar un poco más de tierra, disparar de nuevo, poner a salvo a un compañero herido, disparar, cambiar de cargador, el resto de las acciones. El mundo había desaparecido para él. No había lugar para nada más en su universo, aparte de la lucha desesperada por mantenerse con vida. Y entonces, un nuevo sonido penetró en su conciencia. Al principio apenas lo registró, pero a medida que se hizo más fuerte, el sonido de objetos chocando y metal chocando era imposible de ignorar, pero esos sonidos no fueron los que llamaron su atención. Nasat miró a Lin confundido. ¿Eso es música?, preguntó desconcertado. La sonrisa del sargento Lin era la sonrisa asesina de un loco. No, eso es Panzerlied. Gritó de alegría, saltando fuera de su agujero, mientras una enorme bestia de metal pasaba rugiendo más allá de su posición, disparando un arma gigantesca que destruyó la posición del enemigo. Ya era hora de que aparecieran ustedes, bastardos Ronin. Lin aulló mientras los tanques avanzaban ruidosamente.